Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, en este canal, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes la segunda parte del tema, la creación. Bienvenidos. En nuestro video anterior estuvimos viendo la primera parte de este tema y ahí comentamos que Dios hizo todo en 7 días. Vimos el primero, segundo, tercero y cuarto día de la creación y hoy concluiremos viendo el quinto, el sexto y el séptimo día de la creación. Si me acompañan por favor al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo número 1, y ahí vamos a estar leyendo del verso 20 al verso 31. Dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Bien, entonces, en este quinto día, Dios creó los animales de las aguas y los animales de los cielos, es decir, de las aves. Y empieza la lectura diciendo: dijo Dios, es decir, solamente con su palabra, Él hizo la creación. Solamente con pronunciar, con dar la orden, Él creó todo. Y aquí los animalitos de las aguas pues incluyen el agua salada y también los de agua dulce. El agua salada, pues como todos conocemos, es el mar, ¿verdad? Los océanos. Y el agua dulce, pues ahí tenemos lo que son los ríos, los arroyos, los lagos, las lagunas, los estanques, etc. Y también menciona aquí una palabra, dice monstruos marinos. Entonces, con esta palabra se refiere y viene a nuestra mente, ¿verdad? Estos animales tan tremendos y tan grandes como son las ballenas, los tiburones también, inclusive hay calamares gigantes, los pulpos gigantes también. Y bueno, para que nosotros dimensionemos un poco más la grandeza de lo que es el mar, lo que es el agua salada, voy a dar lectura a continuación a algunos datos referente a los océanos. Dice así: el océano es vasto y en gran parte inexplorado, lo que lleva a la gente a pensar en él como un lugar misterioso donde la acción solo ocurre en la superficie. Sin embargo, la realidad es que hay otra dimensión que es crucial para la flora y la fauna que dan vida al océano: la profundidad. La mayoría de los peces, mamíferos, algas y otros organismos marinos viven cerca de la superficie, mientras que un número menor de especies se distribuyen hacia las zonas más profundas, donde hay menos o nada de luz solar. Así, un mismo mar puede albergar especies drásticamente diferentes dependiendo de su profundidad. El océano se divide en 5 principales zonas de profundidad. Y de acuerdo a la profundidad que tiene, bueno, pues hay distintos tipos de animales de agua, ¿verdad? Animales marinos. La primera zona es la fótica, que está entre 0 y 200 metros de profundidad. La mayor parte de la vida marina se concentra en las zonas costeras y en las capas más superficiales de los océanos. Por ejemplo, aquí tenemos el tiburón blanco, la estrella peine roja, la tortuga careta, el pez erizo. Número 2, la zona mesopelágica, que está entre 200 y 1000 metros.
Los animales de estos lugares deben desarrollar otras estrategias para sobrevivir y adaptarse a la poca luz. Aquí tenemos, por ejemplo, al cachalote, al pulpo común, al clavel de mar, también conocido como medusa, y al pez víbora. Número 3, la zona batipelágica, que está entre 1000 y 4000 metros de profundidad. Esta zona aquí los organismos viven en completa oscuridad. Aquí tenemos, por ejemplo, al pez pelícano. Número 4, la zona abisal, que está entre 4000 y 6000 metros de profundidad. Y los animales que viven en esta zona de aguas profundas incluyen ofiuras, cerdos marinos y arañas marinas. Algunos crustáceos que viven a estas profundidades han evolucionado hasta perder los ojos, ya que deben depender de otros sentidos para sobrevivir debido a la ausencia de la luz solar. Las especies que se encuentran aquí viven en aguas muy frías, con una presión atmosférica que aplastaría a la mayoría de los animales del planeta y también, obviamente, a los humanos. Hay otra zona más profunda, que es la zona adal-adopelágica, con profundidades de hasta 11,000 metros, que generalmente son fosas oceánicas. El lugar más profundo conocido en el océano mide 10.935 metros y se encuentra en la fosa de las Marianas del Océano Pacífico. Bien, ahora voy a dar lectura a algunos datos de los peces de agua dulce. Dice que los peces representan el grupo de animales más numeroso presente en los ecosistemas de agua dulce, tanto en ríos, lagos, lagunas, arroyos y estanques. Los peces son los principales responsables de llenar de vida estos preciosos ecosistemas acuáticos. Algunos de ellos son especies muy comunes que habitan en diferentes partes del mundo y que a veces forman parte inclusive de nuestra dieta. Algunos ejemplos de este tipo de animales, bueno, pues tenemos el salmón, la trucha, el esturión, pirañas, anguilas eléctricas, tiburón toro. Y también dice que hay otras especies de peces de agua dulce que destacan por su gigantesco tamaño, como es el caso del pez gigante de agua dulce de Mekong, el pez cocodrilo, el pez perca del Nilo, que también pues podríamos llamarles como monstruos de agua dulce, ¿verdad? Igual hay otros tipos de animalitos que son invertebrados, que también pues viven en agua dulce. Ahí destacan, por ejemplo, los moluscos, los crustáceos y otros grupos. Algunas especies son caracoles dulceacuícolas, cangrejo de río, camarón de agua dulce, langosta de agua dulce, langostino de agua dulce y sanguijuelas. Bien, ahora voy a dar lectura a algunos datos acerca de los animalitos de los cielos, es decir, de las aves. Dice que las aves son la segunda clase de animales vertebrados con mayor número de especies del planeta. En la actualidad se han descrito aproximadamente 10,000 especies de aves vivas y se estima que podrían existir actualmente cerca de otras 10,000 especies más sin conocer. Bien, pues podríamos clasificar a las aves de muchas maneras, por ejemplo, según su orden, según su anatomía, según su movilidad, su alimentación, según su hábitat e incluso según la relación que mantienen con otras especies de aves y con los humanos. Por ejemplo, según su movilidad. Dependiendo de la manera en la que se desplazan, las aves pueden ser voladoras o no voladoras, corredoras o no corredoras, nadadoras o no nadadoras. Por ejemplo, el águila real es un ave voladora, pero no nadadora. Y verdaderamente este monstruo del cielo, por llamarle así de alguna manera, porque de verdad que esta ave es imponente, es majestuosa, porque cuando ella
abre sus alas. Ahora sí que cuando tiene abiertas sus alas, de extremo a extremo de sus alas, puede medir una longitud de 2.30 metros, imagínense. De hecho, fue tomada como símbolo del escudo nacional. ¿Por qué? Porque es considerada de mucho valor y poder debido a su fuerza y a su gran tamaño. También tenemos, dice aquí, los kiwis, que son aves rastreras no voladoras. Ahora sí que igual como se llama la fruta, pero esta es una ave. Las avestruces, los emus, los ñandúes, los casuarios son aves corredoras, pero que no vuelan. Y fíjense que mencionando aquí a las avestruces, pues no vuela, ¿verdad? Pero sin embargo es corredora. ¿Y qué tipo de movilidad tiene esta ave? Porque pues dice que estas aves pueden correr hasta 70 kilómetros por hora por hasta 30 minutos. También es la ave no voladora más grande y pesada del mundo. Pues tiene una altura de 2 a 3 metros y también un peso de 100 hasta 160 kilos. Entonces, bueno, pues estas poderosas aves, sus patas, dicen que pueden cubrir de 3 a 5 kilómetros en una sola zancada. Tremendo, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo, cuántos tipos de aves, qué hermoso, qué precioso. Bueno, también sabemos que hay clasificación de las aves según su alimentación, porque depende de su dieta, pues las aves pueden ser herbívoras, pueden ser carnívoras o pueden ser también omnívoras. Por ejemplo, en las aves herbívoras tenemos los loros, las palomas, los colibríes, que se alimentan de plantas, de frutas, de granos, de frutos secos, de semillas o de néctar. En las aves carnívoras tenemos aquí, por ejemplo, a las águilas, los buitres y los pájaros carpinteros, y pueden ser insectívoras, pescadoras, carroñeras o también de aves de presa, rapiña o rapaces. Y tenemos también las aves omnívoras, como los gorriones y los flamencos, tienen una dieta mixta que incluyen plantas y algunos animales pequeños como insectos, ranas, peces, crustáceos y también lagartijas. También tenemos la clasificación de las aves según su relación con los humanos. Por ejemplo, las aves de corral, que son criadas en cautiverio con fines alimenticios o económicos. Ejemplo, las gallinas, los pavos y los patos. También tenemos las aves silvestres, cuando a una especie de ave le cuesta integrarse a la vida doméstica. Por ejemplo, los colibríes, las aves de presa. Tenemos la especie protegida por el ser humano, cuando una especie de ave se encuentra en peligro de extinción. Por ejemplo, el cóndor de California, el guacamayo verde, la grulla blanca, el águila real, entre otros. También las aves que se tienen como mascotas, que son las aves cantoras o aves de compañía. Por ejemplo, el loro real, el periquito australiano. En fin, existen más formas de clasificar las aves. Pero también quiero mencionar tristemente que el uso desmedido de herbicidas, pesticidas y otros agroquímicos son la mayor amenaza de estos animalitos. Todos estos químicos deterioran la salud de las aves, debilitan la calidad de sus cascarones e incluso reducen la población de insectos de los que ellas se alimentan. Bien, ahora pasamos al sexto día de la creación. Igualmente en Génesis 1, vamos a leer el 24 y el 25. Dice así: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Nos damos cuenta que en el sexto día Dios creó
los animalitos terrestres. Y bueno, la mayor densidad de estos animales se encuentra en bosques y selvas tropicales. Sin embargo, se han adaptado a prácticamente todos los climas, hábitats y regiones. Y atendiendo a su hábitat específico, podemos distinguir entre animales de superficie, aquellos que habitan precisamente en la superficie terrestre. Animales subterráneos, aquellos que habitan en las capas interiores de la superficie terrestre. Animales arborícolas, aquellos que hacen vida en las ramas de los árboles. Los rupícolas, aquellos que viven en las rocas. Los arenícolas, aquellos que habitan las arenas y gravas de distinto tipo. Los troglobitas, aquellos que habitan dentro de las cuevas. Los voladores, aquellos dotados de alas y que pueden alternar entre la superficie terrestre, los árboles y montañas. Algunos ejemplos de animales terrestres. Vamos a mencionar, por ejemplo, el elefante. Este animalito grandioso, y también podemos llamarle un monstruo terrestre, ¿verdad? Porque es también enorme, porque es imponente, porque es fuerte. Tenemos también el león, que podemos decir, ¿no? Bien conocido como el rey de la selva, ¿no? La jirafa, el oso panda, el dragón de Komodo, el orangután. Y bueno, podemos mencionar pues un sinfín de animalitos terrestres, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Ahora vamos a leer el verso 26 y el verso 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, si nos damos cuenta, dice aquí, dijo Dios, que con su sola palabra, tan solo con dar esa orden, Él continúa la creación. Y ahora dice aquí, hagamos al hombre, y menciona una palabra en plural, dice hagamos, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son uno, son la Santísima Trinidad, y actuando, ¿verdad?, juntos en la creación. Por eso viene esta palabra en plural. No significa porque alguien más haya sido creador o porque alguien haya ayudado a Dios. Dios no necesita la ayuda de nadie para absolutamente nada, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso. No hay en la Biblia ningún texto donde mencione que Dios y alguien más hayan actuado en la creación. Él hizo todas las cosas, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que el ser humano fue hecho conforme a su imagen, conforme a nuestra semejanza, dice aquí. ¿En qué sentido? En que igual que Dios, ¿verdad?, tenemos nosotros una razón, un sentido moral, utilizamos un lenguaje, tenemos esa capacidad de relacionarnos, de tomar decisiones, esa creatividad. En ese sentido somos, ¿verdad?, hechos conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y no sé por qué todavía hay personas que creen en esa mentira del diablo de que el ser humano proviene de la evolución del mono, cuando estamos leyendo que esto no fue así. No fue así. Dios fue el que creó al ser humano. Entonces esa es una mentira, y que si nosotros leemos la Biblia, bueno, pues eso queda, esa teoría, ¿verdad?, queda a un lado totalmente. Continuamos la lectura ahora en el verso 28 hasta el verso 31. Dice así: Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos
y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y nos damos cuenta aquí en el verso 28 que dice: señoread. ¿A qué se refiere esto? A que Dios puso al ser humano sobre toda la demás creación, por encima de la demás creación, de los animales, de las plantas, etcétera, etcétera. Y cuando le dijo señoread, es para que el ser humano disfrutara, ¿sí?, de todos los paisajes que el Señor hizo, de todas las plantitas, como dice aquí también, para su mantenimiento. De todo lo que Él hizo, dice que puede comer el ser humano de toda planta, semillas, ¿verdad?, frutas, inclusive también carne, no solamente puros vegetales. Aquí dice la palabra que también puede el ser humano comer carne. Lo único que sí el Señor prohíbe en su bendita palabra es comer sangre. Esto viene en el libro de Levítico 17, verso 12 y 14, donde dice que no se puede comer sangre porque la sangre es la vida del animal. Pero también viene en el libro de Hechos, en el capítulo 21, verso 25, dice de ahogado. Entonces no podemos comer nada de eso, de moronga, porque Dios lo prohíbe y especifica por qué, porque la sangre es la vida del animalito. Entonces esto ya viene tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A eso se refiere a que Dios le dio señorío a Adán, que en este caso pues fue el primer hombre que Dios creó sobre la tierra, a Adán. Y inclusive dice en el libro de Génesis, también en el capítulo 2, en el verso 20, que Adán fue el que le puso el nombre a los animales. Claro, ¿verdad?, con inspiración de Dios, le puso el nombre a todos los animalitos que existen hoy día. Ahora vamos a leer en Génesis capítulo 2, en el verso número 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo formó al hombre? Formó al hombre del polvo de la tierra. Y después, ¿verdad?, de formar al hombre, para que el hombre pudiera respirar, pudiera levantarse, dice que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre ya fue un ser viviente. Por eso también es otra parte de la Escritura, que del polvo somos y al polvo regresaremos. También si leemos más adelante en el verso 21 al 23 dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, ahora viene cómo formó a la mujer, es decir, a Eva. La formó, dice aquí, Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras él estaba en ese sueño profundo, el Señor tomó una costilla de él y de ahí empezó a formar a Eva. Y él hizo entonces, Dios, una operación, una intervención quirúrgica extraordinaria, como nadie, ¿verdad? Porque a Adán no le quedó ninguna cicatriz, ninguna marca. El Señor no le inyectó nada, ¿verdad?, de anestesia, solamente lo hizo caer en un sueño tranquilo, en un sueño profundo. Y bueno, pues
formó entonces a Eva y dice que la trajo a él, y nos damos cuenta cómo Dios preparó esa compañera idónea para Adán. Y bueno, pues ahí el Señor los bendijo, unió a Adán y a Eva, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Eso es lo bueno. Es así como el Señor lo hizo, no como ahora que hay tanto pecado de hombre con hombre y mujer con mujer, que Dios reprenda al diablo. El Señor aquí formó un hombre y su compañera ideal, idónea, fue una mujer que se llamaba Eva. Y respecto al ser humano, al cuerpo humano, podríamos mencionar un sinfín de datos, un sinfín de información, pero solamente quiero dar lectura a algunos datos de lo que es el cuerpo humano para que nuevamente nosotros reflexionemos y tratemos de dimensionar el poder tan grande que Dios tiene. Dice que el cuerpo humano desprende alrededor de 600,000 partículas de la piel por hora. El ser humano en promedio respira 20,000 veces durante el día. El hueso más grande del cuerpo es el fémur y es capaz de soportar el propio peso del humano hasta 30 veces. Qué huesos, ¿verdad? Tan fuertes nos creó el Señor. Dice aquí, el sabor de los alimentos llega al cerebro en un tiempo de 0,0015 segundos. Muy rapidísimo, ¿verdad? La nariz puede reconocer aproximadamente 1,000 millones de olores distintos. El músculo más potente del cuerpo es la mandíbula. Cada lengua y cada paladar es único en el mundo y tiene la misma característica identificativa que las huellas dactilares. Es decir, que no hay una lengua igual a otra. Cada lengua de cada ser humano es única. Al igual aquí que cada paladar, ¿verdad? Esta parte que tenemos arriba. Y no sé si tú has observado tu paladar, tiene como arruguitas. Bueno, esas formas del paladar no son iguales, no se repiten con otro ser humano, aun cuando sean gemelos. El ácido del estómago es capaz de perforar madera por su composición. Cada vez que hacemos un paso se activan 200 músculos. Un impulso nervioso recorre 120 metros por segundo. Todos los vasos sanguíneos sumados podrían recorrer el ecuador de la Tierra 4 veces. El cuerpo humano también emite luz, pero es tan débil que es imposible percibirla. En 24 horas, la sangre recorre cerca de 19,312 kilómetros. Cuando sonreímos se activan 17 músculos y cuando lloramos 43 músculos. Los músculos más rápidos del ser humano son los párpados. El ojo humano es capaz de distinguir 10 millones de colores. Durante una vida, el corazón de media late más de 3,000 millones de veces. La información del cerebro viaja a una velocidad de 400 kilómetros por hora. El cuerpo humano consta de 639 músculos, 206 huesos. En 24 horas respiramos entre 7,200 y 8,600 litros de aire. El iris es la parte coloreada del ojo humano y el iris de cada persona es único, como una huella dactilar. Como promedio, el corazón late unas 3,000 millones de veces durante la vida de una persona. Dentro de una diminuta gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300,000 plaquetas y 10,000 glóbulos blancos. La piel segrega sustancias antibacterianas. Estas sustancias explican por qué no nos levantamos por la mañana con una capa de moho creciendo sobre la piel. La mayoría de las bacterias y esporas que se posan sobre la piel mueren
rápidamente. Cada día se producen 1.5 litros de saliva. Los músculos del sistema digestivo se contraen en ondas para hacer avanzar los alimentos a lo largo del esófago. Esto significa que llegarían el estómago de una persona incluso aunque estuviera boca abajo. Tenemos 2 juegos de dientes. En la infancia, nuestros 20 dientes de leche, y luego, a partir de los 6 a 7 años, son sustituidos por 32 dientes de adulto. En reposo, el cuerpo de un adulto inhala y exhala unos 6 litros de aire por minuto. Los pelos de la nariz ayudan a limpiar el aire que respiramos, además de calentarlo. La velocidad más alta registrada para un estornudo es de 165 kilómetros por hora. Perdemos medio litro de agua al día a través de la respiración. Es el vapor de agua que vemos cuando exhalamos aire sobre un cristal. Qué sorprendente es el cuerpo humano. Es algo maravilloso. Bien, vamos a pasar ahora al 7º y último día. Esto viene en Génesis capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Entonces, en el día 7º ya es el descanso y el disfrute. Cuando dice aquí en la Biblia que el Señor reposó, se refiere a cesó, terminó de hacer todo. No a que Él se haya cansado, porque dice otra parte de la Escritura que Él nunca se cansa. Recordemos que Él es el omnipotente, el todopoderoso. Y aquí pues nos damos cuenta que Dios ordenó el tiempo pues en un ciclo semanal. Y también el modelo para la actividad humana que Dios dejó en su palabra son 6 días de trabajo y un día de descanso. Un día también no solamente de descanso para el ser humano, sino es también un día de santificación para dedicarlo a lo espiritual, para dedicárselo a Dios. De esto ya estuvimos hablando en el tema de los 10 mandamientos, mucho más a detalle. Entonces nos damos cuenta, de acuerdo a todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído, que verdaderamente las maravillas del mundo es la creación de Dios, ¿verdad? Cerrando con broche de oro, por decirlo de alguna manera, con la creación del ser humano. Esas son las verdaderas maravillas. Todo lo que Dios hizo, cada planta, cada árbol frutal, cada paisaje tan hermoso, el ser humano, todo lo que leímos del cuerpo humano es increíble. Por eso es de que nos damos cuenta que el ser humano definitivamente no debe adorar, reverenciar o tenerle fe a ninguna cosa creada. No debe adorar al sol o a la luna, las estrellas, creer en esas cosas del zodiaco, ¿verdad? Ni reverenciar al agua, ¿verdad? A los animalitos. Es que hay gente que inclusive adora a las vacas. O también a los ratones, a serpientes y no sé cuánta cosa. No se le tiene que tener fe a ninguna planta. ¿Sí? ¿Cuánta gente pone en sus casas sábilas o ajos? Y no se le tiene que tener fe a nada, porque todo eso es creación de Dios. No se le debe de tener fe o inclinarse o reverenciar a otro ser humano. ¿Sí? A ningún otro ser humano, a ningún otro hombre, a ninguna otra mujer, no. ¿Por qué? Porque solamente Él es el único merecedor de alabanza.
el único que merece, ¿verdad?, todo nuestra reverencia, nuestra adoración, en el único que debemos depositar toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Solo se debe adorar a Dios, que es el creador de todo, de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Si Dios permite, los esperamos en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.